Pero don Aníbal, aquel pastor, quedó con su valiente congregación, restaurando su iglesia, y pudieron seguir hasta el año de 1949. Démosle un aplauso a Jesús. Valientes que desde 1908 hasta el 49 que la iglesia fue prevaleciendo, pero la Unión Misionera en Colombia sigue teniendo 60 iglesias y el enemigo no ha podido permear sobre la iglesia del Señor, porque las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia del Señor. Nosotros somos la extensión del seminario de las asambleas de Dios. Aquí en Quito, extensión Metanoia, para la gloria de Dios. Somos la única extensión acá en el sur de Quito, la extensión del seminario de las asambleas de Dios. Aquí en la iglesia Metanoia han prevalecido 15 o 17 estudiantes que hoy, a través de este culto misionero, le damos la gloria a Dios por hacernos entender que hacer misiones y entregar la vida por misiones, por aquel que un día la entregó, Jesús, el misionero por excelencia, ha valido la pena, valdrá la pena, y por causa de él me gastaré, aunque amándoos más, sea amado menos. El Señor les bendiga. Este año, o a finales del año pasado y a principios de este año, Bolivia vivió una de las crisis más fuertes porque no llovía. Si ustedes ven algo de noticias, se darán cuenta cuánto sufrió Bolivia por la sequía tan impresionante que vivimos. Ahora, sé que hoy en nuestros días hay lluvia en extremo, sí lo sé, y que por eso también hay muertes, pero sea lo que fuere, tenemos que darle gracias a Dios por todo. La Biblia lo dice: dad gracias a Dios en toda situación. Ruego que me regale esta mañana 10 o 15 minutos más para yo leerle algunos apartes de este libro, La llama que nunca se apaga. ¿Cómo llegó el Evangelio a Colombia y cuánto sufrieron los misioneros? El periodo de la historia de Colombia llamado la violencia empezó con el Viernes Negro, 9 de abril de 1948, cuando el líder y candidato del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, fue asesinado. Esa misma tarde, todo el país se levantó con armas y no lo volvieron a poner a un lado, hasta que 300.000 vidas se habían sacrificado en cruenta guerra civil. Ahora, ¿qué estaba pasando con la iglesia? En los primeros meses de 1949, un sacerdote llamado González García, apodado el Loco por los vecinos, fue al pueblo de Darién. Darién es un pueblo que queda aproximadamente hora y cuarto de Tuluá. Los que han ido a mi ciudad, este Darién, que hay un lago inmenso que se conoce como el lago del Darién. Esta historia que yo voy a narrar sucedió allí. Y empezó una campaña político-religiosa que resultó en un proceder de odio y terror en los caseríos rurales que circundaban al pueblo de Darién. El 1 de noviembre, agentes de policía mandaron a bala a Arcadio Muñoz, miembro de la iglesia de Betel. Policías, sí, mataron al pastor. Y vecino de Silverio Salazar, pastor de la iglesia, testigos declaraban que los verdugos recibieron plata por este acto de, entre comillas, patriotismo. Cuentan los testigos que 6 semanas más tarde, el mismo alcalde, Vicente Osorio, acompañó a una banda que mató a Aureliano Benavides.
Benavides, otro miembro de la iglesia Betel. Hay quienes afirman que los maleantes andaban de noche, acompañados a veces por sacerdotes y por empleados del gobierno. Con frecuencia se oía romper el silencio de la noche con el salvaje ladrar de los perros, el penetrante estallido de armas y después las llamas desatadas que iluminaban el paisaje. Algún hogar ardía. El 8 de marzo de 1950, los bandidos echaron gasolina dentro de la iglesia de Betel y la prendieron. En el patio estaban unos 100 maniáticos, cada uno con su arma de fuego. 3 familias se alojaban en las piezas adjuntas a la capilla y al sentirse en peligro abrieron una puerta pensando escapar al cafetal. Pero las balas les obligaron a cerrar y a trancar otra vez. Procuraron abrir otra puerta, pero ocurrió lo mismo. Desesperados pidieron misericordia y por respuesta oyeron insultos. Pensaban que tendrían que perecer en las llamas, pues el fuego seguía avanzando con furia. Cuando no aguantaban más el calor, resolvieron abrir la puerta de atrás y corrieron. Así mejor morir a bala que morir en la hoguera. Corrieron los niños pequeños en sus brazos, abrieron y salieron como un relámpago. Vieron a sus enemigos. Los fusiles fueron levantados a posición de disparar. Pero ¿qué pasó con el gatillo? No hubo disparo. Brincaron por cercos alambrados y ser perdidos en el follaje de las fincas. Corrieron tropezando, deslizándose, arrastrando a los niños abajo, más lejos de la capilla ardiendo, siempre buscando quedar escondidos. La hermosa capilla fue reducida a cenizas. Fueron a la nueva casa de Aureliano Benavides. Aquel 22 de marzo había construido antes de ser asesinado en diciembre. Ahora mataron a la viuda, echaron gasolina sobre el cadáver y los quemaron junto a la hermosa casa. Los niños lograron escapar, pero uno de ellos llevó balas en su cuerpo. Joaquín Guzmán era un creyente nuevo. Estaba haciendo la diligencia para legalizar su unión con su compañera cuando empezó el terror de la violencia. Mientras cultivaba su huerto, un día pasó un agente a caballo. ¡Alto! Le gritó. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su política? ¿Qué religión tiene? Cuando Joaquín contestó que era de la iglesia Betel, iglesia cristiana, un disparo sonó y su cuerpo cayó al suelo inerte. Esa es la historia. Un 5% de la historia. Un 5%. Usted puede leer todo el libro de cómo llegó el evangelio a Colombia. Todo iba bonito, pero el sistema religioso católico romano, los sacerdotes debajo de la sotana cargaban las pistolas, buscaban las iglesias cristianas, incendiaban las capillas, perseguían a los cristianos, sí, como en la Inquisición, claro, como después de 1517, cuando por allá Martín Lutero en Europa fue aquel hombre que ayudó a reformar nuestra doctrina. Sí, la historia no miente, la historia es clara. Yo le pregunto, ¿quién de nosotros hoy puede decir que lo han perseguido por hablar de Cristo? ¿Quién de nosotros ha tenido que huir en las noches con sus hijos por las montañas, por los cafetales? ¿A cuántos de nosotros, cuántas de ustedes, hermanas, son viudas, le mataron a su esposo por predicar de Cristo? ¿A cuántos de nosotros lo hemos dado todo para construir los templos, los seminarios, para hacer labor de enfermería? Si usted lee este libro, yo le aseguro que conocerá la historia de hace 60, 70 años que vivió el cristianismo en Colombia, cuando la palabra empezó a correr por todos los municipios de Colombia. Pero fueron muchos los que murieron por llevar el evangelio. Fueron muchos los que murieron. No solamente fueron los de Hechos de los Apóstoles capítulo 1, no solamente fue Esteban, Pablo, Pedro, Jacobo. También fueron aquellos que en Colombia murieron por llevar el evangelio. Usted ha pasado por eso.
eso, usted ha pasado por eso, yo he pasado por eso. No. Pero hoy en día, si no se le saluda, me voy de la iglesia. Si el pastor exhorta, me voy de la iglesia. Si algo no me gustó, me voy de la iglesia. Y entonces son muchas las razones que las personas tienen, razones injustificadas, razones que no tienen peso para decir, me voy de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido así? Ninguno de nosotros. Pero ahora, mírame y no me toques. Cualquier cosita se vuelve un escándalo para yo decidir irme de la iglesia. Le estoy hablando de una historia de hace 70 años atrás. No le estoy hablando de países de Europa. No le estoy hablando de Hechos capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y hasta que termine Hechos de los apóstoles. Le estoy hablando de los misioneros que entregaron sus vidas para dar todo de sí por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendigo la Unión Misionera Evangélica Ecuatoriana, bendigo la Unión Misionera Evangélica Colombiana, bendigo todas las misiones que llegaron después, la presbiteriana, las asambleas de Dios, los bautistas, todos, la menonita, la cuadrangular, todas las misiones que fueron llegando a plantar el evangelio del Señor Jesucristo en nuestras amadas República de Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, todas las naciones de nuestra América Latina. Los bendecimos hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga la generación, la estirpe de Carlos Chapman, lo dio todo. Dios bendiga la generación de Juan Fun, misionero ecuatoriano, que lo entregó todo por llevar el evangelio a Colombia. Póngase sobre sus pies un momento. Hace 8 días, nuestra pastora Miralba dijo que con los aportes económicos que usted hace, la Iglesia Centro Cristiano Internacional envía misioneros a muchas partes del mundo. Entre ellos estamos haciendo misiones en Bután, en la India, en el Himalaya, pero también hay una partecita en Colombia donde está la etnia Wayuu. Allá ha ido nuestro pastor y misionero José Satirio dos Santos. La etnia Wayuu se localiza aproximadamente acá, en la Guajira, aquella amada y preciosa Guajira, árida, que es como un desierto. Pero el pastor, el misionero Satirio dos Santos han llevado y han plasmado una obra allí en la etnia Wayuu. Los aportes económicos que hacemos, el 10% viaja a Colombia para luego utilizarlo para que se vaya una parte de esa a hacer misiones, a aportar para que los misioneros coman, para que los misioneros tengan sustento, manutención. O sea que si usted no va, deje que su dinero viaje y haga la obra. Amén. Si usted no va físicamente, deje que su dinero viaje. Veamos un cortico video de la obra misionera de nuestro pastor Satirio allá en la Guajira. Misión
haciendo historia. En el 2009 fueron a una convención misionera ahí en el Centro Familiar de Adoración Bucaramanga. Y por 3 años estuvimos orando para que en el 2012, el 17 de diciembre, estuviéramos acá dando inicio y dando apertura a Centro Familiar de Adoración Betel. Nosotros estamos aquí en un lugar muy alejado de los centros poblados de la civilización de Colombia. Estamos hablando de que este es un departamento llamado La Guajira y esta es una que Guayú, la pastora presidente, es una persona que amor a Dios y ha roto la barrera de las costumbres, de la indiferencia al Dios eterno, aquel que envió su Hijo Jesús para la salvación de toda la humanidad, a hablar con la iglesia en Cúcuta y a todos los centros cristianos en Colombia y en el mundo. Misiones es aquí, pero también es allá, en otro lugar. Y si nosotros hablamos de que hay lugares lejanos para alcanzar, pero también hay lugares que están más cerca, que tienen tremendas necesidades como la que hubo aquí. Ahora hoy, la realidad es que la salvación alcanzó a los Guayú y estamos viendo más de 200 personas, según la información que me da la pastora, que ya se congregan. Estos días estoy proclamando de que hay una palabra que para muchos es liviana, pero es desafiante, difícil, cosas difíciles, y la otra imposible. Y yo creo que estas dos palabras, no importa el grado de amenaza que tenga, la mente de Cristo en nosotros nos hace estar por encima de lo imposible y nos hace estar por encima de lo difícil, porque con Dios nada